Muy buenas noches. Ahora voy a mostrarles una serie de fotos, collages con representaciones de Dios en las películas o enseñanzas, entendimientos en esta foto para que su entendimiento sea abierto. Ahora en un video les voy a ir explicando conforme a lo que recopilé las fotos, las capturas de pantalla de cada película, representando algo. Entonces voy a mostrarles y hablarles sobre con respecto a estas cosas. Miren, si esta representación es de la película La Sirenita Ariel. Aquí estamos viendo cómo el diablo opera, en este caso Úrsula, que puede observar, puede vigilar a las personas a través de los animales. Aquí vemos que Úrsula en este caso está utilizando a estos peces marinos, no sé qué, anguila, creo que se llaman ellos. Pero hoy en día, a través de las mismas personas, el diablo ha sabido querer saber mi ubicación. Recuérdese que ya sea por lo que sea, el mayor pecado, que no es la historia, o el mayor no sé qué cosa, esas cosas no se hacen, que eso usted sabe que tiene que ver con parentecito, porque más bien Dios está al control, con paz, Él lo controla. Recuérdese la enseñanza de los espíritus, y entonces a través de muchas veces las personas que cuando me están buscando son espíritus dentro de las personas para saber mi ubicación, qué estoy haciendo y estar en este dilema. Entonces muchas veces no solamente con las personas ha sucedido, sino que muchas veces me he percatado, o Dios ha permitido que me percate, que también a través de los buitres, ¿sabes? De las aves, y ya sea también los animales, los gatos, el tema con mis gatos y toda esa historia. Entonces eso tiene que ver con espíritus de control, no sé si también se han llamado espíritus de chisme, para saber y controlar. Y si usted está viendo, están ubicados, o sea, a través de tus ojos pueden ellos observar, ver y enterarse de las cosas. Y entonces ahora le pongo otra imagen. Miren, esta ilustración corresponde a la película La Cenicienta. Esta es la tercera parte de Cenicienta. Vemos como el príncipe estaba casado con Cenicienta. En este caso es como decir, dejó de amar a Cenicienta, el recuerdo le fue borrado, pero entonces fue hechizado, como lo que estuve compartiendo, de que muchas personas van a Palero Santero para que le trabajen a las personas que les gustan, le echen un hechizo, y lo que utilizan son espíritus de seducción, espíritus que ocasionan ese enamoramiento que muchas personas han estado sintiendo, que se pasan. Entonces vemos que aquí en esta parte ya él está hechizado, ya adquirió esos espíritus, hasta el punto de que sus ojos fueron cegados. O sea, en vez de estar amando y queriendo a su pareja, en ese caso Cenicienta, su visión fue distorsionada, sus recuerdos fueron distorsionados, y empezó entonces a amar o sentirse emociones, sentimientos, en este caso hacia Anastasia, y era producto a que un hechizo o espíritus de enamoramiento, espíritus de seducción, y lo estamos viendo una representación de ello en esta película. Miren, aquí tengo anotado la serie del Avatar Aang. Este es el jovencito, un niño, y vemos aquí la película de Hércules, ¿saben? Animado, la que fue creada por Disneylandia, algo así me parece la productora, creo que se llama así. Bueno, que vemos que el Avatar Aang tenía una flecha arriba, en esta parte de acá arriba del cráneo, es una puerta del espíritu donde te conectas, como estás viendo aquí, cuando entras en el espíritu. O sea, estás conectado por esa puerta de ahí, y ya sea también por la de tu corazón en el cuenco, te conectas. Eso fue una luz que irradió hacia arriba, hacia el cielo. Te conectas directamente con el trono, con el reino de Dios, con Dios. Entonces ya entras en el espíritu y puedes estar en interacción con la Jerusalén celestial, con todos los santos allá arriba. Esto es una representación de ellos. Y recuérdese lo que les estuve comentando en las películas, cuando fue llevado al cielo, esta es historia. Acá lo que les decía en la película, y vemos las imágenes de cuando fueron llevados en una nube al cielo. Esto vemos que es una edificación, recuérdese sobre las edificaciones, que estaba debajo del mar y era un centro de poder donde, ven, aquí se ve el poder, se conectaba con el segundo cielo en este caso. Aquí vemos los carruajes de fuego, en este caso no es de fuego, es un carruaje, allá arriba en el cielo.
En esta aquí es la película de Moana, donde vemos el mar aliado, o sea, la creación de Dios aliado a los hijos de Dios. O sea, ahí estaban ellos haciendo una danza con los animales y con el mar, se hicieron uno junto con ellos. Y parte de esta información está en lo que dije de la casa profética en la playa, y también en qué otra cosa hay. Está sobre eso de la creación. Creo que bueno, por ahí. Lo otro que le estuve diciendo de en la película Sinbad, el rey de los Sinbad, la leyenda de los 7 mares, Eri, la diosa de la discordia. Miré una imagen de ella. Esta no, yo tampoco. Mire, esto está fuerte y está poderoso. Esto es algunas capturas de pantalla que hice de la película de Moana, donde vemos que a un inicio el corazón de esa diosa de la tierra fue robado. Es como decir, en este caso fue robado por Maui y lo tomó. Y luego que tomó, se convirtió en una cosa que en vez de lo que era, es como decir, cuando tu corazón pierdes ese afecto, pierdes ese amor, pierdes todo eso que Dios depositó en ti, y entonces, o sea, que fue quitado ciertas cosas por el diablo dentro de tu corazón, y entonces después se te manifiesta esta ira, esta agresividad, la iniquidad, el odio, el resentimiento que va emanando a los demás. Y entonces, luego de tener un encuentro, aquí en este caso fue como Ana, tú con ese estado en tu corazón, con el Espíritu de Dios, o sea, tuvo un encuentro personal con ellos, y su corazón luego de eso le fue devuelto, ser genuino, el querer ayudar, el querer dar vida, y vemos que él fue restaurado por completo. El corazón de piedra le fue quitado, la falta de afecto, la dureza, y volvió a producir, a ser como era, a dar, a ser generoso, a amar, a perdonar y cosas así. En esta otra película se llama la película La princesa Mononoke. Vemos una representación de espíritus de odio, que eso también a mí me ha pasado, en los brazos, donde en este caso fue por una maldición este muchacho, pero que tenía un odio incompulsivo en su brazo y se fajaba en contra de esa fuerza invisible en el brazo. Incluso mire aquí la representación de un espíritu, no espiritual, colocado en el brazo, que adquirió una mayor fuerza. Ese joven más sobrenatural, los espíritus demoníacos dan fuerza al cuerpo de las personas, habilidades, capacidades, como por ejemplo lo estamos viendo también en parte de Dios Sansón. Sansón tuvo una fuerza descomunal dada, pero por el Espíritu de Dios. Y así los espíritus demoníacos también tienen eso. Esto de la película de Hércules es una representación que no es así. Jerusalén, ahí arriba del cielo, no es así, pero está muy bonito esa representación. Aquí vemos también en la película Sinbad la leyenda de los 7 mares, como representan. Hay más o menos hay como tipo una representación de lo que está en Apocalipsis capítulo 5 del 1 al 14, los versículos del libro ese que Cristo fue el único que lo pudo abrir, donde vemos que este libro tenía un poder, el libro de la paz, y cuando permanecía abierto, o sea, es decir, las tinieblas se fueron y hubo luz y hubo paz en esa ciudad. O sea, libros con poderes. O sea, tú ves aquí en lo natural un libro, lo ves con letras, lo ves normal, no lo ves como tal, como ningún poder, ¿ves? Sino la palabra de Dios que cambia, restaura vida, y si hay poder en la palabra de Dios. Esto es de la película de Hércules también, lo que le decía de una representación de la región espiritual, el abismo que se encuentra en las profundidades del mar, donde estaba encarcelado el diablo, lo que dice en el libro de Apocalipsis. En este caso son titanes, ¿ves? Y que fue sacado, cosas así. Esto es, creo que, la leyenda de Excalibur, donde aquí vemos una representación de un portal, es una puerta. No sé si hay este símbolo, todavía no tengo duda, pero si vemos como lo que les mostré de una vesica Piscis, tiene parecido a una vesica Piscis. Y entonces es un portal, un centro de poder, un portal, una puerta. Y viste que eso era algo extraño en esa película, porque vemos que era un escogido que podía sacar esa espada de esa piedra, ¿ves? Ahí para allá no tengo ese entendimiento, pero ¿ves? Es algo, ¿ves? Como se puede decir que puede ser una perla por que descubrir, una revelación por descubrir.
Aquí vemos Cristo en su trono. Recuérdese que dice Dios en su palabra que es cimiento de justicia en su trono. Entonces acá vemos, en esta una película de Barbie la sirena, donde se sienta en un trono allá abajo del mar, y a causa de la edificación que había, adquiría un poder el trono, y a través de ese trono emanaba y salía un poder. Es como una representación de cuando Dios desata juicios. No creo que sea el poder del trono, pero dice que cimiento, justicia, juicio son el cimiento de su trono. Entonces, no sé. Aquí hay otra representación de portales de puertas en la película El planeta del tesoro, donde a través de un mecanismo se habían topaba para los lugares donde querían ir específicamente, y se abrió el portal y entonces viajaban a esos lugares, ¿ves? Acá esto es una representación de un centro de poder debajo del mar, una edificación, incluso en la película Sirenita Ariel, donde vemos Tritón, Apolión, el principado de abajo, encargado creo que es el de esa región, y vemos en verdad la feria, un lugar aquí, donde tiene esa edificación de centro de poder, casi el mismo diseño, se puede decir casi. Esto de la Sirenita Ariel también vemos como a través de Úrsula, a través de espíritus de enamoramiento, seducción, cegó a este hombre con la voz a través de esos cantos, qué sé yo, y cegó a Eric, y como tipo la Cenicienta, y se quería casar con ella, enamorado, cegado por completo. Y ahí vemos que la creación de Dios apoyó a la verdad. Ahí vemos el ave fajado con Úrsula, con el collar ese encantado, y luego regresó su conciencia y volvió a amar a quien tenía que estar amando, en ese caso la Sirenita Ariel. Ajá, esto es lo mismo de ahorita, esto es lo mismo, sin esto. Amén. Esto acá es de la película Moana, donde vemos que Maui fue rechazado. Miren el tatuaje que él tenía, tiene tatuado el rechazo que recibió como lo lanzaron al agua a él. Mírenlo a él como bebé, mira su rostro. Y entonces a causa de ese rechazo que él recibió, era algo ya inevitable en él, y rechazaba a Moana, la lanzaba también al agua. O sea que es como por el rechazo que uno recibe, muchas veces uno como que inconsciente o conscientemente pasa ese rechazo o rechaza a las personas. Hasta que no sea solucionado, uno no deja de... Si eso no se trata, una persona sigue rechazando a la otra. Aquí, esta es la película Crepúsculo, está lindísima. A mí me encantó en ese tiempo cuando yo vi ese romanticismo y toda esa historia. Pero hoy en día ya ella ha sacado enseñanzas y esta representación de Dios, donde vemos que esta va a representar, como decir, el diablo y los demonios, que solamente con mirar a las personas las lastimaba, y entonces a causa de ella activó el escudo de la fe. Era un poder que ella tenía en la película, pero ese es el escudo de la fe, que es así, invisible, y por la fe que tenía, porque el escudo es la fe que tú tengas. Si tú crees que el diablo no te puede topar, no te topa. Si tú crees que todo lo que tú tienes no te puede topar, no lo topa. Si Dios permite que te pase por el escudo y tope algo, Dios sabe por qué, así mismo como Dios tenía cercado a Job por completo. Y entonces a causa de que ella expandió, creyó en su corazón que no podía topar a la pareja de ella ni las personas que estaban alrededor de ella, cuando vio el demonio, ¿cómo? No puedo topar ni aquel, ni aquel, ni aquel, ni hacerle daño, porque ella tenía activada esa armadura espiritual. El escudo de la fe expandió. Eso tú tienes que hacer diario. Cada vez que tú te levantes, Padre, yo me pongo tu armadura en lo espiritual, de verdad te la estás poniendo, pero recuérdese que la armadura de Dios uno tiene que practicar con ella, porque es como decir, si yo ando, por ejemplo, así que la cintura ceñítela con la verdad. Es como decir los soldados, cuando tienen hoyo, defecto su armadura, por ahí te va a atacar, te van a hacer heridas, te van a topar. Si no andamos conforme a como es la armadura en Dios, con lo que dice la palabra, ciertamente el diablo sí nos toca, porque le hemos dado legalidad, y en lo espiritual esa armadura se ve. Y entonces
es la fe que tú tengas. El diablo no puede topar apariencia, pero te está tocando, es una prueba de fe. No lo puede topar y sigue creyendo y sigue avanzando en eso. Y ciertamente no los topa. Entonces, acá vemos cómo el diablo, en este caso la película de Hércules, Hades, le mandó no sé cuántas pruebas, principados, espíritus demoníacos a Hércules y él los vencía. Es como decir, te mando esto en el área sexual, mira qué hombre más lindo, sedúcela. ¿Cómo? Pff, lo venció, ni caso le hizo. No, espérate, te mando esto para acá para que blasfemes a la nación completa, no sé qué. ¿Cómo? Puf, lo venció. O sea, estaba desquiciado, no sabía qué hacer. Ya estaba así, ¿cómo venzo a este hijo de Dios? Así se pone el diablo cuando ve que muchos hijos de Dios tienen ya diferentes áreas vencidas y él les envía ya ahí, le envía para ahí, ni caso le hacen esas cosas y entonces dice, bueno, ¿cómo hago? A mí por acá me tienen gatusada con la comida. En la rebelión, en eso sí, me envía ese mismo espíritu y sigo cayendo con eso, caballero. Qué cosa. Entonces acá vemos acá en la película El Señor de los Anillos cómo la creación de Dios se unió a los hijos de Dios a apoyar el mar. Cuando esta elfa pasó ese río, que ya era territorio de ellos, oye, un territorio que ya estaba ungido, estaban establecidos ángeles, toda la creación estaba redimida, restaurada, y venían los demonios, mira los caballeros feos. Y entonces que ella, en ese caso, ella hizo no sé qué, como un conjuro. En este caso tú le pides, mar, te pido, o le ordenas. Y entonces vino como tipo una avalancha, algo así, y de caballos en el mar, y se llevó esas cosas por ahí para allá lejos y la protegió, los guardó. Y entonces es una representación de ellos. Estoy a la expectativa de las cositas que van a suceder. Y entonces en esta otra parte de la misma película es una representación cuando una persona se llena de espíritus de resentimiento, de amargura, de odio. Mire cómo estaba. Este hombre representa una serpiente, representa al diablo. Cuando te empieza a decir, oye, ¿por qué te hizo eso? Y que no sé qué pripaya, que te va llenando la cachivía, la vasija de cosas malignas. Y mira el rostro de ese hombre, qué amor, qué perdón, que no sé qué iba a reflejar. Hasta que llega un hijo de Dios, lo liberta, le saca esos espíritus, los desarraiga del corazón y el hombre vuelve en juicio, vuelve en sí. Mire ya su rostro cómo cambia, y es verdad, le sanó por completo el corazón. Aquí es los árboles, en la película esa del Señor de los Anillos, la creación de Dios peleando junto con ellos, lo que le estaba diciendo de ahorita el bosque fueron más los que mató que la gente, de esto, eso mismo. Ajá, las Jerusalén celestial, los carruajes de fuego, los santos ahí arriba, una representación en la película de Hércules. Esta es la película de Narnia, donde vemos una gran representación de unidos con la creación de Dios, los animales, que son parte de la familia de Dios, peleando junto con nosotros a favor. Acá, ahí está la cita bíblica de cuando la creación fue maldecida a causa de nosotros, y que gime por ver la manifestación de los hijos de Dios, y que a través del Espíritu de Dios está haciendo por el portal. Eso es una gran bendición. Esa luz que pasa a través de mí muchas veces, esos juicios, Dios a través de cómo Él entiende y cómo Él hace las cosas, está libertando la creación, porque no es una sola persona, es como los demás portaletas, las diferentes naciones, y todo eso, entonces tiene un mayor poder. Acá seguimos con esa película de Narnia, donde vemos esta parte de aquí que se queda de momento pasmado porque la gente empieza a pasarle como tipos y fantasmas por el costado, y ahí le dice el león, que representa a Jehová Nisi, que eso era una profecía y se tenía que cumplir, y así es esto que está sucediendo, que es algo que ya está escrito, una profecía, una promesa que se va a cumplir en nuestras vidas. Y entonces sí o sí tuvo que metido en eso, y si iba a cumplir, se va a cumplir. El pan de los elfos, esto de la origen de los guardianes, que no voy a hablar sobre eso. Esa lucecita es como decir un niño que un solo niño tuvo fe en Dios, tuvo fe en las cosas de Dios, y ahí enseguida fue alguien a estar junto con él, con esa persona que estaba con fe, porque el diablo estaba ahí atemorizando a todo el mundo, y entonces a todo el mundo se le iba la fe a causa de los espíritus de temor, y etcétera, etcétera.
Y entonces esta parte de aquí es lo que les dije yo una vez, que muchas veces gracias le doy al Espíritu de Dios, que las cosas estas que pasan muchas veces me es divertido. Y entonces, o sea, que muchas cosas que a lo mejor para otros les de temor, que eso es mentiroso. Muchas veces a mí me es divertido y me he divertido con un chorrón de cosas. Pensé que otras veces es verdad que he sentido temor, no me de esto, pero bueno, estoy diciendo lo que he experimentado. Entonces que aquí, y algo que hice una vez yo, esa vez no sé, que me vino a mi corazón, cuando estuve cumpliendo el servicio, mi primera vez como diácono en Viento Recio, que con Jorge para hacer las cosas divertidas, ¿ves? Hice como un juego, y aquí vemos que aquí el diablo estaba a través de espíritus de temor, infundiéndole temor a los niños, a las personas allí, y este niño se le acerca y le dice a Jack Frost, tengo miedo, y entonces no sé qué cosa fue que le dijo, como que lo hicieron divertido, y a través del espíritu de Dios este polvo, y entonces nada, más bien se manifestó y el diablo tuvo que irse porque ni caso le hicieron al diablo. Mira, ahí el diablo quería que le prestaran atención a él, y muchas veces ha estado el pitico ese y el diablo por ahí, y a uno se le ha olvidado el diablo, el perecejito, con sus espíritus por completo. O sea que ha estado de aquí para allá, ey, ¿dónde estoy yo? Denme gloria, hablen de mí, qué sé yo, hazme caso, ténganme temor, eso es el diablo. Y entonces muchas veces uno los ha ignorado por completo mismo. Si tú estás siendo usado por Dios también. Pero uno siempre tiene que estar entendido en las cosas. Ahí ni caso le hicieron a él. El Espíritu de Dios tomó control por completo. Lo ignoraron y ¿qué va a hacer el diablo, chicos? Acá vemos, en la película Cenicienta, acá vemos que la creación. Cenicienta fue un personaje muy inteligente, muy astuta. ¿Por qué razón? Porque se ganó el amor de los animales. Ella, hasta los ratoncitos. Ella le daba comida, los alimentaba, que más bien son plagas de parte de Dios los ratones. Y entonces se ganó el corazón de ellos, les dio amor, les dio trato, les dio cariño, les dio alimento. Y ahí vemos desde un inicio en la película de Cenicienta como los mismos creación de Dios le ayudaban para que se levantara. Tenía hora de levantarse, ahí le ayudaban a acomodar la ropita, a bañarse, hasta a coser. En este caso tú sabes que un ratón cosiendo, mi hermano, tú sabes. Pero que si vemos de verdad la creación de Dios apoyando, y muchas veces acá ha pasado, ya sea por una cosa o la otra, que muchas veces también las personas como que, oye, estás durmiendo, ve, que es algo también de parte de mi padre, y que para que ocupe el portal y cumpla como debe uno de ser, que mis gatos, en este caso Chispita, se tiene una alarma, que es una gatica que no es tan grande, pero que muchas veces ha servido de ayuda por la madrugada a 5 de la mañana, de 5 a 6 me parece, si no digo mentira, que empieza ya con la pitadera, eso es levántate, ¿viste? O que se ponen a reposar arriba en la cama para que yo me levante, o que es lo que yo creo, entiendo, y sé que muchas veces sí, esta es cosa de mi Dios, porque hasta las mismas personas muchas veces han sido usadas para que me levante de esa cama. Eso sí, es verdad, y la gente sabe que sí, que hasta musiquita me han puesto y todo cuento y eso. Y entonces sí, Dios sí o sí utiliza para que uno cumpla con lo que Él está mandando y las cosas estén en orden. Mira aquí, es inteligente. El perro. Ahí el perro de ella, ese perro le tenía una gana al gato. El gato sí era malo. Y entonces, que hay ese día que él la ayudó, pudo aprovecharse del vendido gato. Y lo asustó, y lo socó, y la ayudó entonces para que le dieran la llave que estaba trancada. Acá en la película El Rey León, primer parte, vemos esto es como Mufasa representa a Jehová, una manifestación de él en las nubes. No sé en qué cita bíblica. Yo sí sé que es algo que tiene que ver con Dios, concho. Que cuando él se manifestó, no sé si a Moisés, en las nubes del cielo, cuando nos habló al pueblo allá de Israel y todo eso. Está acá en la película El Castillo Ambulante. Y vemos una maldición representada ahí. Mira esa joven, era jovencita, pero a causa de que fue maldecida por esta bruja, adquirió una maldición y se ve siendo joven, vejez prematura. Yo conocí, ya yo lo dije, y tuve una compañera de aula allá en 12 grados cuando por 3 meses, para que no tengan pérdida. Yo, cuando estaba así que en primaria, hubo unos días que yo estuve como
que di clase allá en la Jiquima. Eso fue, pero no fue que me mudé, no fue un traslado, fue porque estuvimos un tiempo allá o algo de eso. Eso fue en primaria. Luego, en secundaria, mi mamá cuando se divorció de las no sé cuántas veces de Fidel Segura Costa, vivimos con mi tía Marisol allá en la Jiquima, que mi tía vivía allá por como, no sé si fueron 3 meses. Y allá estuve, no sé si era en 7º grado, que estuve por 3 meses asistiendo a una secundaria de por allá, o sea que para que tengan un orden. Después regresamos de nuevo para Velasco y luego en 8º grado mi mamá creo que se vuelve a divorciar y yo me envía con mi papá Andrés en Holguín a vivir con él y entonces allá conocí a Lisbeth, a mis vecinos, a algunos vecinos de allá, me relacioné, eso fue en 8º grado y entonces que conocí un grupo de personas más allá, pero luego ya de un tiempo, así que 8º, también creo que fue para 7º grado, si no digo mentira, también hubo un divorcio de mi mamá con Fidel y nos fuimos para casa de mi prima, no de la Pomba, que es la que le hablo yo, que es hija de Dios, sino de su hermana Mayelín, que hoy en día está afuera, por un mes o 2 meses en su casa, las cosas. En fin, ellos nos abrieron la puerta. Y entonces fue como por un mes, me parece, que estuve allá en La Habana, estuve en una secundaria allá. Me acuerdo, Grey fue una que andaba conmigo, era por allí vecinita, sí me acuerdo de algunas cosas allá de eso. Y entonces regresamos nuevamente para acá con Fidel. Creo que en 7º grado tuve 2 traslados. Después en mi expediente voy a verificar bien eso y que esas cosas están anotadas en un registro de los expedientes ahí, de eso. Y entonces luego ya estando nuevamente en Velasco, tantos traslados de aquí para allá, en 12 grados, nuevamente me fui con mi papá o mi mamá me mandó para allá con mi papá. Porque hubo un tiempo que sí estuve sola en Velasco, que mi mamá se divorcia de él, pero yo estuve casada con alguien, él con una persona, y entonces estuve sola en Velasco, o sea, decir mi mamá, y después mi mamá volvió con Fidel y estaba ya allí con nosotros y eso. Y entonces con mi papá por 3 meses, para eso de las pruebas de ingreso, más o menos para esa fecha casi, estuve con mi papá allá viviendo y ya conocí a esa muchacha que te digo, que fue compañera mía de aula, estudiando, no sé si el Barona me parece que se llama ese pre, en ese pre. Y entonces que esa muchacha padecía, te parece que es una maldición, porque tenía, con la edad que tenía, estando en 12 grados, tenía vejez prematura y se sentaba ya conmigo en la mesa. Y ya después regresé para Velasco y ya después que regresé para Velasco, ya luego del pre que cogí la carrera pedagógica, yo estuve interna y después estuve, no sé si yo llegué a viajar, pero estuve interna. Y nada, y ya. Más o menos para que tengan un orden, porque son muchas cosas, dice esto, dice lo otro, pero ahora te estoy tratando de decir la historia en orden, no que cuento para allá y cuento para acá y que esto no lo menciono y que esto lo dejo de mencionar, cosas así. Y ahora, otra foto que también es de la película, El Castillo Ambulante. Ese fueguito que ven ahí representa un espíritu demoníaco, donde vemos que se apoderó por completo de esa persona, o sea, del corazón completo de ese niño, es estas estrellas que caen en lo espiritual, cuando cae un meteorito, una estrella, que representa que un principado cayó del segundo cielo. Recuérdese que nosotros tenemos nuestro ser celestial, una estrella, nuestro lugar, como decir, de gobierno. Y entonces estaban cayendo esos principados, los ángeles caídos, supongamos, y uno de ellos, mira, el niño estaba cerca por ahí, cayó en el niño, o sea, se lo tragó, mire, el demonio, entró el demonio dentro y le tomó por completo el corazón. Luego de que eso le fue retirado, o sea, por el Espíritu de Dios, le quitaron el espíritu demoníaco dentro. En esta parte de aquí vemos algo de lo que yo hice con Dios, pero esto es lo que sucede con el diablo. Cuando tú le das de ti un sacrificio al diablo, ya sea sangre, ya sea una parte de ti, mire, ella en este caso donó el cabello, parte del cabello, y ese demonio adquirió una fuerza descomunal, un poder más,
porque no sé por qué razón sea exactamente eso. Sí, en el caso de Dios, si Dios le hacemos un sacrificio a Dios, ya sea de humillarnos de algo, Él no adquiere ningún poder, simplemente es algo que le es grato, ¿ve?, a Él. En el caso de los demonios, ellos sí adquieren un poder. Esto es lo que le decía de cuando alguien ingiere una bebida, una toma, un trabajo, un espíritu demoníaco dentro. Miren, el gusano es el trabajo ya, en este caso el dragonismo demonio. Pero luego que se traga eso una persona, mire cómo se descompuso por completo, no podía funcionar ni operar, le fue retirado, y luego que le fue retirado fue que fue regresando a la normalidad, a cómo uno tiene que estar. Esta otra parte tiene que ver con las puertas. Esto es como una casa embrujada, una casa que tiene portales y cosas activadas donde puedes viajar. Esto representaba en los diferentes lugares donde podía acceder a través de esa puerta, y era un mismo lugar, pero por esa puerta llegaba a otros lugares, se conectaba con otros lugares. Era un satanista, chicos. Aquí vemos como ese muchacho del castillo ambulante. Esto se ve, es como decir, espíritus demoníacos arraigados en él. Se hizo uno en él, esos demonios. Y ahí ya ve cuando se ve como que no tiene nada. De esta imagen quiero a lo mejor detenerme para contar un testimonio. Esto que ven aquí es una representación del segundo cielo, de lo que dice de las aguas del segundo cielo, las aguas del reino de Dios, que son aguas de vida, las del segundo cielo, y las que están acá abajo en el mar, en la tierra. Hace tiempo yo tuve una experiencia que está anotada en la agenda carmelita, donde tuve un sueño sobre más o menos esta representación que tú ves para acá, estas dos imágenes de aquí. Yo era eso mismo que tú ves ahí, coño. Estaba en la parte de que, así mismo como tú ves, me cago en una... Ay, Dios mío, se me fue la palabra. Eso mismo, no lo voy a contar, ahora mismo no siento capacidades porque como que me vienen pensamientos en la cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero era Padilla, que estaba allí, el que fue esposo de mi mamá, porque fue viviendo en esa casa. Fue eso por la noche, de madrugada. Me desperté con la cara, me acuerdo, así preocupada, hinchada, qué sé yo, y llorando porque en ese momento me dice de verdad en el corazón y porque compasivo. Y por mi mamá, porque en esa parte del sueño estábamos mi mamá, Padilla y yo. Padilla representaba a Jesucristo y mi mamá. O sea que entonces Jesús, me acuerdo que estaba diciéndole como que teníamos que taparnos la nariz porque era un mar espiritual como lo están viendo ahí, y teníamos que taparnos la nariz, o sea, de confiar en él. Pero entonces que mi mamá se adelantó, y entonces cuando se ve así como tipo flotando el pelo moviéndose, y cuando yo fui a virar a mi mamá se había ahogado, se había muerto. Y yo no, ve, yo estaba con la nariz tapada, y entonces tomada de la mano derecha, mi mano derecha de la mano de Cristo, ve, o sea, de Padilla, de que en ese caso ya era Cristo. Y entonces me acuerdo que en el momento cuando ya el sol se estaba ocultando, yo cerré ya los ojos, y en ese momento los demonios trataron de quitarme la mano de la nariz para que me ahogara y todo eso. Sentí varias cosas, pero en ese temor, en esas cosas, me sentía confiada porque tenía la mano tomada de Dios, sentía esa mano que Él estaba ahí conmigo a pesar de esa circunstancia. Luego de esa experiencia, al otro día, yo tenía clase con Isabel, la que fue mi maestra en la iglesia adventista. Creo que no sé si, no, Moisés en ese tiempo no estuvo ahí, Isabel, su esposo, su hija me parece, y mi mamá y yo que fuimos allá. Y yo creo que fue el que le conté ese sueño a ellos allí, y ella estaba dando unas tarjetitas, unas promesas, y cuando cojo una promesa, ahí Dios me habla a través de una. La otra la quise tomar para mí, la de que yo soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha, no temas, y te dice no temas, algo así, están creo que en Isaías, algo así. O sea que fue algo que confirmó que ese sueño era proveniente a Dios. Y tiene que ver también con las revelaciones de regiones espirituales, del segundo cielo, tercer cielo, y cómo se mueven también aquí en la tierra para acá, y veo que ya son principados y cosas haciéndole daños a ellos, no sé, no entiendo por ahí para allá un poco de lo demás, pero estas dos primeras fotos sí se representan conforme al sueño que tuve. Entonces ahora en esta otra imagen vemos con respecto a los símbolos de la misma película, los símbolos que hacen los estudiantes en las aulas, o lo que hacen la gente en un poste que te da por hacer un símbolo. Miren, aquí vemos como hay un símbolo representado debajo de ese castillo, y él lo hace uno que conecta con el otro.
lo activa, hace un conjuro y se manifiesta, se abren puertas, se abren portales, y etcétera, etcétera. Esto es de la película Barbie Mariposa. Esta película, ella tenía que escoger de las estrellas una de ellas era la flor que necesitaba para sanar a la otra mariposa y eso, pero que hay una representación y se ve muy bonito con respecto a que tú escojas tu estrella, no, que tú sepas cuál es tu estrella. Cristo tiene su estrella, la raquia, las estrellas, la estrella del Mesías, que no creo yo que es la más grande de todas las estrellas que siempre se ven, creo yo, ¿ves? Y que cada persona tiene su propia estrella, el saber identificar y saber cuál es la de cada uno. Ah, mira, es aquella, la que está pegada siempre a esta, es esa. Un ejemplo, cosas así. Acá, en la serie del Avatar Korra, vemos como ya entran aquí en el espíritu, que es lo que practicamos mi mamá y yo. Y ya cuando entran en el espíritu, estos ojos así que alumbran, es una manifestación de que ya entró en ese estado, entró en el espíritu. Y alrededor de ella, ahí en esa misma región, miren lo que había. O sea, Dios le abrió los ojos para ver, ya se entrando en el espíritu, y mira todo lo que había, mira todas las cosas que había. O sea que no estamos solos, mi hermano. La salinita de Ariel, Cristo, la perla de gran precio. Esto es lo que le estaba diciendo de la película Cenicienta, que muchas veces cuando nos despertamos día a día tenemos que recordar las cosas, muchas cosas que hemos vivido, experimentado, ya sea unos con otros, se nos habían sido borradas de nuestra mente. El tiempo, ¿sabe? Mire la representación de que todos estaban juntos, ese recuerdo se los dividió y lo estableció en un día específico o cosas así. Y entonces, acá vemos ya en esta parte de Cenicienta que a Cenicienta le tocó ir a pelear, a recordarle a su pareja, en este caso, al príncipe, de cada momento, cada experiencia, de que era ella, cosas así, esas cosas, hasta que ya él volvió en sí y todo le fue recordado a él. Esto es lo que les decía ahorita. Esto vemos aquí también la creación de Dios apoyando para las cosas de Dios, como vinieron, invadieron a Úrsula casi todos los animales, aves, focas, delfines, se la formaron, y el perro la mordió en las nalgas para que estuviera en verdad como era el diseño de las cosas. Esto como, no sé. Esto lo publiqué ya hace tiempo, que es una representación de lo que ocurrió en la feria, el primer día que hice guerra espiritual allí, que guiada por el Espíritu de Dios, estos bichitos, a ese centro de poder se manifestó, ya sea en una oración, en la guerra, en las declaraciones que se hicieron allí, en la adoración, en el canto. Mira, esto aquí representa demonios, como aquí vemos que a través del Espíritu de Dios, mira, en el avatar, en esa persona, fue quemando, echando fuera, restaurando todo eso, quitando los demonios. Se manifestó la luz de Cristo, en lo espiritual eso se ve, se manifiesta, se restaura por completo todo eso. Y luego de eso ocupó el portal, entró en el espíritu ahí y vio con sus ojos lo que existía en esa región allí. Esto es una representación en la película Simbad, la leyenda de los siete mares, como esa diosa de la discordia, Eri, el diablo, le hacía dudar a él mismo de su propia identidad, de lo que él era. Y él estaba escuchando esas palabras de que tú no eres esto, o sea, palabras impactantes se pueden decir, no procedentes a la de Dios, para que él dudara de lo que él era y se creara en él una inseguridad. Esto es lo que decía de Ariel, esto lo decía del diablo, esto es una vía más como el diablo se disfraza de personas o entra en personas y hace cosas para después entonces condenar y acusar de que es la persona, y en verdad es él haciendo cosas en lo oculto o con otro cuerpo. Aquí es la conciencia o la voz del Espíritu de Dios, la voz del diablo, haz esto, lo otro no, en tu cabeza, hazlo, no lo hagas, cosas así. Esto es como en tu estado glorificado, Hércules, cuando descendió a las regiones de cautividad y sacó el alma, ese fragmento de alma de Mep. Esto es una cautividad en la mente. En la película el planeta del tesoro, el robot, que le faltaba esa pieza de arriba, ese cachito de alma, y no operaba totalmente como tenía que operar. Luego que le fue restaurado, pudo operar su mente, en que ya me acuerdo de esto, en desenvolvimiento, en destreza, en poder hablar correctamente, cosas así. Y era porque tenía un cachito de su alma en una región de cautividad, le faltaba
ahí en su mente, una pieza. Les faltaba una pieza. Entonces vemos aquí en esta edificación, esto es del juego del Wow, donde vemos una edificación que en verdad es un centro de poder, o sea, así como se activan por entendimiento de que haz un triángulo, de que haz esto, que representa esto, y se conecta con las fuerzas de la tierra, sobre lo que decía, cómo es que cogemos la señal, cogemos la señal en los aires, en los lugares altos, cosas así. Y vemos los demonios ahí alrededor de esa edificación y van ahí a querer energía, fuerza y poder. Mírenlo. Y entonces aquí Jehová, en el caso del Rey León, enseñándole a sus hijos las tierras, mira, todo esto es tuyo, pídeme te daré las naciones de la tierra, cosas así. Acá Simba, la leyenda de los siete mares, la representación de las sirenas, que son espíritus de seducción en el agua, como tenían por su canto, ay Dios mío, embobecido a esas personas, miren, pero iban para allí, y en ese caso ellas les querían matar a todos ellos, y ahí fue la mujer que tuvo que activarse y el perrito. Esto acá es lo que sucede en una representación cuando tú adoras. La adoración es un instrumento, es un arma, es guerra espiritual. Cuando tú adoras de un corazón conectado directamente a Dios, que no hay ninguna obstrucción, eso sucede. Se levanta, yo creo y digo, una columna de fuego, ¡paf!, que quema y le da un golpe al diablo, traspasa esas aguas, ese segundo cielo, o sea, y le diste el golpe por la mejilla, ¡ay!, y seguiste por ahí para arriba. Y entonces los que están los espíritus, miren ahí al lado, se manifiestan, se disipan, y en realidad sí se van. Aquí vemos, ya una vez lo estuve diciendo me parece, en la película Peter Pan, el campanita, como el polvo campanita, representa la presencia del Espíritu de Dios que cae sobre esos niños y simplemente ellos por fe, porque creyeron que pudieron volar, volaron y volaron. Simplemente porque lo creyeron. El Espíritu de Dios estaba presto y cayó sobre ellos. Y ellos en su corazón creyeron. Y por la fe, de verdad que lo pudieron hacer. Entonces extiende tus alas. Carga de fuego. Ajá. Idea tomada de la Biblia. Mira, cuando Eris, la diosa del caos, le dice a Simbad, llega ya a ese lugar por esta estrella, la estrella del Mesías. Los magos se rigieron por la estrella del Mesías para llegar a donde es que Jesús iba a nacer. Mire para acá la copia en la película. Entonces aquí esto es una representación de una conexión con el jardín del Edén, con el segundo cielo, el tercer cielo, el símbolo zodiaco, el segundo cielo. Esta soy yo, Estos son portales en el juego del Wow y en edificaciones aquí establecidas en lugares. Esto que tú ves aquí muy normal, muy bonito, qué curioso, me tiro foto ahí porque lo veo muy bonito, es una escultura. Si ven, esto es una puerta. Y frente a esa puerta, en la entrada, hay un guardián que está establecido en una escultura, en algo ahí. Y ciertamente, de verdad, cuando esas personas llegaron allí, pasaron en lo espiritual, llegaron a otra dimensión. Y mire que le pasó cosa. Esto fue algo que compartí también, una idea, que cabe la posibilidad que así mismo como tú ves a Zeus haciendo esas cosas con las estrellas, y de por cierto la gente busca figuras en las estrellas, y no sé, que hay ya algunas cosas que tienen su forma, me parece, de que Dios un día a lo mejor nos rinda, como decir, un espectáculo, así como los fuegos artificiales, que se hagan cosas así lindas, de un movimiento con estrellas, todo para Cristo, que esté a la expectativa con respecto a eso. Mira el escudo de la fe también, aquí se ve. Mira, el agua no la topaba, había activado el escudo alrededor de ella. Esto es para los científicos. Esto es Jehová Nissi en forma de fábrica, de que es algo que produce, que salen cosas de él. Ay, ya se me acabaron aquí. Déjame ver que me quedan otras acá rápido y ya termino con esto. Esto otra también, cuando entra en el espíritu, llega a otra dimensión, a otro lugar, en otra región. Estos son principios espirituales, entendimiento, edificaciones, donde sale el poder del sol por un orificio, llega a eso, ahí se activa, no sé, un poder, pacta el alma, qué sé yo, por ahí tengo que, Dios me abra un poco más el entendimiento en esta historia. Y entonces aquí vemos que mira, quería llegar a
recibir la unción, recibir lo que Dios tenía para él, la promesa de cargar esa presencia del Espíritu de Dios como ya muchos la cargan o aún mayor a como Dios tenga para cada persona, y iba ya en una santidad, en obediencia a ese lugar, conectado ya a recibir eso, pero ya en el momento que iba a estar en ese estado glorificado, a alcanzar esa promesa, esa unción, le viene la parte que es como decir tu área débil, la tentación, qué sé yo, la prueba, donde en el caso de él era por amor a la compañera del maestra de agua, que se amaban ya, estaban enamorados los dos. Pero en mi caso muchas veces esto me ha pasado en el tema de la comida, que entonces salió el desmandado a la carrera, pop, pop, dejó ese estado y después cayó. Eso después vuelve de nuevo en la misma historia, esta historia. Entonces, mire, esto es un principio espiritual que está establecido en la torre. Mire para acá, que a través de un orificio, cuando pasa el sol, se cumplen principios espirituales, que en este caso esto está como adquiriendo un poder. Pero creo que también, recuerde que en el libro de Enoch habla del poder del sol, el poder de la luna, los hombres lobos, toda esa historia, y de que pactan el alma de la persona. Entonces, por el entendimiento que tengo conforme a este diseño de la torre, el corazón, el nombre de Cristo, la letra O pasando por ahí y llegando en la luz del sol en la piscina, el bautisterio en forma de corazón, hay un entendimiento y un poder ahí, creo que es pactando esas almas para Cristo. Si lo noté así, así es, porque ahora mismo necesito fe y seguridad. Y entonces esto es lo que le decía de lo que mismo hizo Cristo, que bajó al infierno, sacó almas de las regiones de cautividad y las estableció en lugares celestiales, y es algo profético de cómo se hace liberación profética a personas que están en constante claudicando y con espíritu. No es porque estén practicando el pecado, sino que un chasquito de su alma está en ciertas regiones de cautividad, tiene que ser sacada y establecido nuevamente en ella y en lugares celestiales para que puedan operar al 100%. Y aquí en esta película de Brave vemos una representación de un centro de poder, un portal establecido. Creo que en estos días existen esas piedras que hablan de los celtas, qué sé yo, que fueron no sé en qué año, en no sé qué país, en qué nación, de así en forma circular, piedras establecidas. Eso es un centro de poder para el diablo y un portal también a la vez. Y inclusive ahí se ve el poder del sol, que cuando el sol salía, saliendo el sol en el amanecer, lo que hago yo ocupar el portal, juicios y toda esa historia, y daban esa cosa que ella coció, se restauraba. Entonces hay un entendimiento ahí en eso también, que procede también de los principios del reino de Dios, que el diablo los conoce y los usa a su favor. Y entonces los bendigo, espero que reciban esto. Con las fotos estas que tengo, que yo las publicaba, lo comentaba normal en el Face, ahora media dormida, pero bueno, escuché las cosas y que se les pegue esto y que reciba esta enseñanza. Bueno.